por haberme invitado a dar esta charla con todos y poder compartir desde ayer y hoy con todos vosotros estos ratitos. Hablando de las alteraciones ortopédicas, la charla que me dijeron de hablar es hablaros de las situaciones complejas y búsqueda de soluciones quirúrgicas en las alteraciones ortopédicas. Como introducción no hablaré mucho porque ya se ha hablado de la herencia esta mañana, se ha hablado de todo el diagnóstico, de las pautas de tratamiento. Solo de deciros que el primer autor en definirlo, este tipo de patologías, fue John Thomson en el 1908 y posteriormente los primeros artículos publicados fueron por Charles Hunter en el 17, en el 19 Hurler y en el 29 ya se realizaron las primeras publicaciones de Morquio. Como sabéis, las mucopolisacaridosis son estos trastornos genéticos y los GAGs, ¿por qué nos afectan a nivel muscular? Pues porque forman parte de la matriz intercelular del cartílago hialino y de otros tejidos conjuntivos, con lo cual esta afectación de los GAGs y los acúmulos afectan la formación ósea primaria, afectan el crecimiento y comportan el deterioro del crecimiento en las patologías. ¿Qué características generales tenemos? Pues el recién nacido, cuando nace es normal, el inicio de la sintomatología aparece a partir de los 6-12 meses y así progresivamente. Tiene unos rasgos faciales toscos, una talla baja, engrosamiento de la piel, hipertricosis y tienen esa rigidez en las articulaciones, que es muy característico en manos, y las alteraciones a nivel esquelético que se llaman las disostosis múltiples. Todo esto por ese acúmulo de mucopolisacáridos en la cápsula alrededor de las articulaciones y causan esa pérdida de congruencia articular. También hay unas alteraciones que son generales a nivel de todo el organismo, sistema nervioso central, a nivel de cardiovascular, pulmonar, oftalmológico, otorrino, visceral, como ya saben. Y a nivel específicamente ya de musculoesquelético, podemos ver que estos niños o pacientes adultos tienen hipotonía muscular, laxitud ligamentosa, síndromes del túnel carpiano, los pectums, espondilolistesis, las compresiones a nivel medular. A nivel de las extremidades inferiores, las deformidades en valgo, en varo, pies planos, y a nivel de las caderas, las displasias, las luxaciones que nos provocan esos trastornos en la marcha. Radiológicamente, las disostosis múltiples, que es muy característico en el paciente con MPS y es lo que a nosotros los traumatólogos muchas veces es el primer signo de alerta y que hablamos con los pediatras porque hemos visto una alteración radiológica para que se pueda descartar la alteración. ¿Qué tenemos? Muy importante a nivel de la columna, estos cuerpos ovales que se llaman en pico anterior, que son las vértebras en anzuelo, que tienen este pico anterior, la hipoplasia de odontoides con la inestabilidad, las pelvis anchas o en copa de champán, que se llaman, con las displasias de cadera o cabezas femorales no osificadas, las coxas valgas, genuvalgo, genuvaro, las tifosis, escoliosis, deformidades torácicas. En las manos es típico las falanges que son anchas y las alteraciones a nivel del cráneo. En cuanto hablamos de situaciones complejas, búsqueda de soluciones, ¿cuáles son quizás las patologías que podemos encontrar en un momento que necesitemos tratamiento quirúrgico y que pueden ser complejas? Pues uno de ellos, los síndromes compresivos, como la compresión medular y el síndrome de túnel carpiano, y a nivel de columna cervical, las inestabilidades cervicales, las hipoplasias de odontoides, la cifosis y escoliosis en la columna y las displasias de cadera. ¿Por qué son situaciones complejas y tenemos riesgos? Ya solo por el riesgo anestésico que tenemos, por los espasmos laringeos que se pueden producir en un proceso de intubación-extubación, ya son pacientes que son complejos del manejo anestésico. También decir que podemos encontrarnos con un paciente que lo llevamos a quirófano y puede tener una paraplegia por una isquemia medular por el solo hecho de ponerlo en una mesa de quirófano. Y eso se ha visto, por ejemplo, en realización de osteotomías a nivel simplemente de extremidades inferiores en un paciente que ya está operado de la columna. Y lo pones boca abajo y tienes una pérdida de potenciales o lo colocas en oposición y tienes esa pérdida de potenciales. Con lo cual, esto asociado a que son patologías que tienes más riesgo de infección, más riesgo de discencias de herida, más riesgo con los implantes de prominencia de implantes. Cuando se realiza una cirugía de columna, más riesgo que después del trozo que tú has instrumentado que por encima tengas una patología. El riesgo de lesión menular, esto provoca que puedas tener muchas recirugías en ellos. ¿Cuál es nuestro objetivo que tenemos que buscar? Pues minimizar esos riesgos. ¿Cómo? Pues haciendo resonancias previo a la cirugía, monitorizaciones intraquirúrgicas súper importantes, controlar el posicionamiento, el anestesista controlar la tensión arterial, evitar anestesias epidurales, todo ello para mejorar que no tengamos esos riesgos. ¿Qué tenemos que valorar en un momento que pensamos en una cirugía? Pues primero de todo mirar
por qué motivo de consulta tenemos, qué tenemos que hacer según que nos vengan a consultar y qué opciones de tratamiento tenemos. Y lo que pienso que es básico y fundamental es que cada paciente es único. Cada paciente hay que valorarlo individualmente y para ello es súper fundamental un equipo multidisciplinar. No solo el traumatólogo el que va a decidir qué niño se tiene que operar, cuándo es el momento y dónde, sino que hay que formar equipos de especialistas, todos los que ven al niño, sentarnos y valorar cuál es el mejor momento y cuál es su necesidad. Antes de hablar de las cirugías, solo comentaros que antes de llegar a ello, hay múltiples tratamientos para tratar el dolor, por ejemplo, que suelen tener los niños pacientes, y hay tratamientos del dolor que la doctora Izquierdo luego nos explicará. Yo no voy a entrar ahora con el tratamiento del dolor, y hay pautas de rehabilitación. ¿Pautas de rehabilitación para qué? Para prevenir esas complicaciones que se tienen que empezar en edad temprana para intentar mejorar esa función o evitar que se vaya empeorando durante el crecimiento. Y hay pautas de tratamiento con corsés y con órtesis para intentar evitar la deformidad. Si esto falla el tratamiento del dolor, si nos falla el tratamiento con rehabilitación o si hay complicaciones neurológicas, es cuando tenemos que pensar en la cirugía. Ya entrando en los síndromes compresivos, uno de los grandes grupos que hemos comentado de patologías, quizás el más sencillo es el síndrome del túnel del carpo, que es una cirugía que es sencilla. La bibliografía lo que nos reporta, todo eso son artículos bibliográficos, la mayoría son en niños, hay pocos reportes en adultos, solo hay uno descrito de 2009 en una edad media de 25 años, pero como veréis, el resto son edades todos por debajo de 11 años lo que se reporta. ¿Dónde lo vemos? Pues el síndrome del túnel carpiano es más frecuente en la MPS 1, 2 y 6 y lo que se produce es el atrapamiento del nervio por ese depósito de glucosaminoglicanos, se engruesa el retináculo flexor y los tejidos de alrededor, lo que hace que el nervio mediano quede apretado. ¿Cuál es el tratamiento? Pues esta liberación, descomprimir el nervio, dejarlo liberado y desaparece la sintomatología. Dentro de los otros síndromes compresivos, el otro de los dos grandes grupos es a nivel de columna cervical, que hay varios artículos publicados, y a nivel de las cifosis, a nivel de columna dorsal. Hablando de la columna cervical, como veis, es súper importante la detección precoz de la estenosis a nivel espinal y a nivel cervical, muy relevante en pacientes con polisacaridosis. Hay artículos incluso que te hablan de las descripciones a nivel de resonancia de cuáles son las alteraciones que te pueden provocar esa compresión medular, como la hiploplasia de odontoides, la hipertrofia de los ligamentos, la inestabilidad craneocervical. Dentro de la inestabilidad craneocervical, en la MPS 4 y la 6 es más frecuente por la inestabilidad y la estenosis que se produce a ese nivel y eso es la indicación más frecuente de cirugía. Pero ¿cuándo la debemos realizar esa cirugía? Esa es la duda, ¿cuándo la indicamos, ¿no? Hay algunos autores que la recomiendan como fusión profiláctica y que se tiene que hacer como descompresión temprana, pero no todo el mundo va en esa línea. Y habitualmente lo que haces más es cuando tienes los reflejos patológicos, cuando tienes un déficit neurológico, cuando hay compresión medular o cuando tienes cambios de señal en la resonancia. Son cirugías en un paciente sintomático que son seguras, porque ya están habituados los neurocirujanos a realizar este tipo de cirugías, aunque la literatura te dice que los resultados a largo plazo no quedan claros de este tipo de intervenciones. A nivel de la cifosis tenemos, a nivel de la cifosis más infantil, más cifosis congénitas, por una alteración congénita a nivel de la zona toracolumbar, con estas vértebras hipoplásicas que te hacen estas compresiones medulares. Evidentemente, en un niño con compresión medular, en un adulto, lo que tienes que realizar son los potenciales evocados para mirar si tienes alguna alteración en esos potenciales. Y los tratamientos, si no tienes clínica, puedes utilizar tratamientos con corsé para intentar evitar esa progresión o intentar hacer estabilidad o intentar ayudarlos en la deambulación. Sabemos también que si tienes curvas de más de 40 grados, habitualmente suelen empeorar. Y el tratamiento, aunque no hay un consenso, suele ser quirúrgico con altos riesgos de complicaciones y de lesiones medulares. Y la cirugía que se hace habitualmente es una descompresión con fusión posterior, que la puedes realizar por vía posterior. A veces necesitas hacerla también dobles abordajes, anterior y posterior, o en casos más importantes puedes necesitar hacer una resección completa de una vértebra que ya tiene más riesgo neurológico. La cifosis ya, pensando más también en los adultos, hay poca información en la literatura de la cifosis en los adultos, pero es una de las patologías que quizás nos tenemos que plantear que tendremos que ir viendo por el aumento de la esperanza de vida con los tratamientos que se han ido desarrollando.
¿Cuándo operarlos? Pues algunos cirujanos recomiendan cuando los ángulos ya superan 40 o 45 grados de cifosis, pero otros dicen que te tienes que esperar a que tengas curvas superiores de unos 70 grados. Los riesgos, como he dicho, múltiples, complicaciones neurológicas, se reportan múltiples cirugías de revisión y hay que ver cuándo es el momento para tener que realizar esta cirugía. Quería comentaros este caso, que es un niño que operamos nosotros en el hospital, para que veáis un poco que las compresiones medulares se pueden producir en cualquier localización de la columna, a nivel cervical, a nivel medio, a nivel lumbar. Este es un niño que operamos que tenía una compresión medular a nivel de T2, T5 con una alteración de sus potenciales. Aquí podéis ver la compresión medular, esto es previo a la cirugía, posterior a la cirugía con la estabilización de la columna. ¿Y por qué os cuento esto? Porque aunque sean cirugías que sean complejas, si podéis darle al vídeo, por favor, con las nuevas tecnologías, al vídeo, por favor, la previa. Si le puedes dar al vídeo, por favor. Aunque sean cirugías complejas, con las nuevas tecnologías que tenemos en quirófano, con la navegación, aunque tengamos esas vértebras que sean pequeñas, con la navegación, los sistemas de 3D nos ayudan mucho a colocar estos implantes y cuando salimos de quirófano ya sabemos que los implantes están colocados en su posición y hemos minimizado mucho los riesgos de la cirugía. Otra de las patologías a nivel lumbar es la estenosis del canal lumbar. Esta estenosis, la clínica es muy parecida a la de los adultos y se produce igual que en un paciente adulto de una población sana y cursa con claudicación intermitente, dolor lumbar, puede cursar con disfunción vesical o intestinal. ¿Cuándo hay que operarlos? Pues igual que otra clínica de dolor lumbar de un adulto sin ninguna patología. Descompresión posterior aislada y si hay inestabilidad, pues hacerle la artrodesis, también la fijación. El problema es que hay pocos adultos con esta situación patológica, con lo cual en la literatura no hay reportes a largo plazo de cómo evolucionan. Pasando a la patología de la cadera, dentro de patología de cadera, ¿qué tenemos? Las displasias, subluxación y las luxaciones de cadera. Las displasias de cadera es frecuente en la mayoría de tipos de mucopolicardiosis. La incidencia de las displasias sintomáticas es desconocida y hay muchos pacientes que vemos trastornos radiológicos muy grandes y realmente son asintomáticos. Los tratamientos con cirugía reconstructiva o prótesis de cadera en adultos jóvenes parece que es la tendencia de realizarse, pero la cirugía reconstructiva es muy controvertida su decisión por el riesgo de la osteonecrosis de la cabeza femoral que se produce. ¿Y cuándo indicamos estas cirugías? Pues habitualmente se basa en la progresión y cuánto tienes síntomas y con la evolución de la patología. Existen varios artículos, principalmente en niños. Aquí este es el artículo que habla de los MP66, que es difícil decidir, te dicen, del proceso quirúrgico y cuándo hay que realizarlo, en qué edad realizarla, y que quizás lo que te recomiendan es que te esperes a que tengas los síntomas para realizar osteotomías femorales o periacetabulares. Y en adultos con MPS2, las osteotomías, aunque realices osteotomías, al final les acaba realizando una prótesis de cadera. Estos artículos también van a favor de dudas de si tienes que hacer la cirugía temprana o no. Otro artículo que te dice malos resultados después de la cirugía de la cadera en la infancia y que quizás, si no hay mucha sintomatología, puedes alargar, quizás que te esperes a realizar una cirugía de prótesis. Pero luego, cuando te vas a buscar artículos de prótesis de cadera en la patología, pues te encuentras con pocos artículos de que te hayan puesto una prótesis de cadera en este tipo de pacientes. Este artículo te habla solo de unos gemelos, 2 casos de 2 gemelos que les pusieron prótesis de cadera, pero no sabemos supervivencia a largo plazo. Te dicen que van bien, pero a largo plazo no sabemos. Otro artículo que solo habla de 3 pacientes y uno tuvo una fractura por debajo del implante. Te dicen que el resultado a medio plazo fue bueno. En adolescentes también existe algún artículo, pero como todos veis, son a propósito de un caso, 16 años, prótesis bilateral en un morquio, 17 años, un solo caso. No hay estudios a largo plazo. Sí, se pueden poner, parece que el resultado a medio plazo es bueno, pero a largo plazo hay que ver cómo van evolucionando. Ya como cirugías un poquito más sencillas, comentar un par de cosas del geno valgo. Los pacientes, como sabéis, frecuentemente tienen esta patología y el tratamiento habitual es colocar esa hemiepifisidosis, las placas en 8, para intentar corregir con el crecimiento la deformidad. En niños o en adolescentes que tienen los cartílagos cerrados se pueden realizar osteotomías de realineación. Y lo mismo, las artroplasias totales de rodilla, la verdad es que por ahora están muy poco definidas y se reservan para artritis muy degenerativas y muy graves, pero hay poca documentación en la literatura. Este artículo me gustó porque te dice de si la cirugía ortopédica
te mejora la calidad de vida y de la función en los pacientes con múltiple sacaridosis. Y concluyen que te mejora la calidad de vida cuando hablas de genuvalgo, del síndrome de tiburón carpiano o de los dedos en resorte, pero en cambio no mejora la calidad de la vida y la función en las cirugías de displasia de cadera. Y lo que está claro es que nosotros como médicos lo que tenemos que hacer es informar de estas medidas de calidad de vida, de la función y dar todas las opciones y soluciones y que los familiares sepan a qué procedimiento vamos a realizar. Para concluir, decir que hay que tratar a cada paciente individualmente, que el equipo multidisciplinario es básico, que hay que evaluar cuál es el problema básico, que el tratamiento conservador de entrada es el más importante, dolor, rehabilitación, ortesis, y la cirugía planteársela cuando toca. ¿Para qué? Para evitar complicaciones y mejorar la calidad de vida. Si me queda un poquito de tiempo, no sé si puedo. Hablando de los comités y de mejorar la calidad de vida, nosotros pensamos que un comité multidisciplinar es importantísimo en estas patologías, porque con todo el grupo de especialistas, ¿qué valoras? El cómo, el por qué, el dónde, con quién haces la cirugía, cuándo, quién la necesita. Eso es súper importante. Nosotros desde hace tiempo en el hospital, en mi unidad, en la unidad de raquis, viendo los artículos que ya hay publicados de los comités multidisciplinares para mejorar la calidad de vida, organizamos un comité multidisciplinar, porque en la literatura, en escoliosis neuromuscular en general y escoliosis congénitas, las tasas, complicaciones, las alteraciones son mucho más importantes que en un niño que no tenga una patología de base, con lo cual hay que valorar muy bien todo. Nosotros este comité lo organizamos en el 2015, estamos todo el grupo de especialistas relacionados con el paciente, valoramos cada caso, presentamos un trabajo este año en el Congreso Nacional de columna de nuestros resultados, que no os lo voy a explicar todo, solo que sepáis que recogimos datos de 4 años, que presentábamos en el comité, presentamos un grupo de 69 pacientes, 27 dijimos que sí a la cirugía, 42 por riesgos, beneficios, porque lo que se valora en cada momento es ¿qué tengo, más riesgos o beneficios en la cirugía? Si tú tienes más beneficios, vamos todos adelante. Si hay más riesgos, pues quizás hay que plantearlo. Y aparte, al niño lo que haces es adaptarlo para que la cirugía vaya mejor. Si es un niño que necesita BIPAP previo a la cirugía, adaptas. Si necesita nutrición, adaptas para que minimicemos todos esos riesgos quirúrgicos. No os explicaré los datos, pero sí, igual que este artículo publicado, al tener este comité de escoliosis hemos reducido importantemente la mortalidad y las complicaciones en estos pacientes que antes no iban tan preparados a la cirugía, aunque continuamos teniendo complicaciones por las patologías que son complejas. Para concluir, deciros que el comité multidisciplinar nos ha conseguido reducir significativamente la mortalidad a 1 año de pacientes con patologías complejas, que los resultados de morbilidad nos refuerzan la decisión del que el comité nos está funcionando y que hay que continuar trabajando para mejorar todo, mejorar calidad de vida, modificar los términos de mortalidad y para mejorar todas las condiciones. Muchas gracias a todos.